Your news on cargo, business travel, airports, events and developments, custom brokers, freight forwarders, logistic agents, bonded warehouses, hotels, rent-a-cars, travel agents, airlines and more. Airports Business Directory, where you are the lead. Watch our video news on all main social networks. Bueno, queremos saber qué tipo de servicio brindan ustedes como TACA Cargo a las diferentes agencias de carga. ¿Sí? Ok, nosotros ofrecemos el servicio de transporte aéreo de carga saliendo desde Nicaragua hacia cualquier otro destino. Tenemos destino América, tenemos Europa. Parte de los destinos de Europa vamos con nuestra propia flota, con Avianca, ¿verdad? Que somos lo mismo, Avianca TACA. Y otra parte vamos con aliados comerciales, otras líneas aéreas, bajo acuerdos interlíneos que tenemos. Vamos a Asia, también África, con acuerdos interlíneos con otras líneas. Por ejemplo, cuando ustedes le brindan el servicio a las personas naturales, difiere también respecto a ya una persona jurídica. ¿Cómo lo hacen? Quiero que nos explique el procedimiento. Normalmente, cuando viene un cliente de verdad directo de persona natural, se le refiere a alguna agencia de carga que trabaja con nosotros, o bien también tenemos el servicio de corte demostrador directo. Obviamente, o sea, difiere en cuanto al tema del costo. Es más alto venderle a una persona natural que a una agencia de carga. Debido a que las agencias de carga obviamente montan su profit, su ganancia, y a ellos les damos tarifas más preferenciales, más favorables. Adicional de que a una agencia de carga, dependiendo del volumen, la frecuencia, de los destinos que nos den, les vamos bajando tarifas. Te voy a poner un ejemplo. A Miami tenemos vuelo directo 2 veces al día, ¿verdad? Entonces las agencias que me dan carga frecuente, tal vez 2 embarques al día, 3 embarques, les puedo dar una tarifa de .90 all-in. A una persona natural que viene le puedo dar hasta $2, ¿ya? Sí. O sea, all-in. Entonces, si ve, es relativamente bastante alto, pero lo compensa con la frecuencia y la fidelidad de la agencia. ¿Cuáles son las agencias con las que ustedes tratan de manera regular? Pues que prácticamente ya son una marca registrada para TACA Cargo, por decirlo de esa manera. Sí. Bueno, que prácticamente todas las agencias asociadas a ANAC, todas las que están en ANAC, asociadas a ANAC, trabajan con nosotros. A ver, algo importante. Por ejemplo, respecto al volumen, ¿cómo se trata, digamos, a alguien natural y a alguien jurídico? ¿Cuánto puede enviar? Bueno, una persona natural por lo general te va a enviar 5 o 10 kilos, que igual eso le altera la tarifa. Una empresa ya constituida que te manda carga casi diario, podría decirse los pescados, un ejemplo, te mandan 2.000, 3.000 kilos por día. De hecho, igual las maquilas, que son las zonas francas, a veces hasta 5.000, 10.000 kilos me dan, ¿ya? Entonces, la verdad es que el volumen es súper alto. El tratamiento realmente también es diferente, hay como que más confianza, más frecuencia. Ya las agencias de que me dan carga seguido, de hecho no tienen necesidad como que de estar con esa burocracia, sino que ya vienen directo con el área de operaciones, ya saben, ya se está coordinado, pues ya saben de que a qué hora viene la carga, ya los apoyamos en cuanto a bajar la carga, etiquetar, o sea, se les da otro tratamiento. ¿Hay un límite en cuanto al peso? No hay ningún límite. Me puede dar desde 1 kilo hasta 10.000, 20.000 kilos, ningún límite. Por pieza, ok. En cuanto al límite por pieza, por resistencia del piso del avión, yo te acepto máximo en peso 200 kilos por pieza. Pero o sea, si ponerle que tengas una pieza de 500 kilos, si la dividís en 3, 200, 200 y 100 kilos, yo te la muevo. Se tiene que dividir. Eso tiene que ver también por el tipo de avión. Por el tipo de avión que operamos nosotros, correcto. Son aviones de pasajeros y la resistencia del peso del piso del avión es de 200 kilos máximo. ¿Han estimado o tiene una estimación ustedes al año, por ejemplo, cuántos envíos y cuánto de kilos por mover? ¿Se puede mover? Sí, de hecho te puedo decir, el mes pasado moví 90.000 kilos saliendo de Nicaragua. Ya entrando es otra cantidad, pero saliendo moví 90.000 kilos. Pongámosle unos 100.000 kilos al mes que saque por el año. ¿Y eso en costo? ¿Cuánto representa o cuánto significa? En ingresos podría decirte tal vez, pongámosle 1.20 la tarifa, más o menos es la tarifa promedio, porque vos sabes de que ahí
Llevo en esos 90.000 kilos, no son solamente de tal vez tarifas a $1 o link que te estoy moviendo, sino que pueden haber tarifas de .70 tal vez, ponerle a El Salvador, que es mi destino más favorable, la tarifa más corta que tengo, más favorable porque tengo 3 vuelos al día. Entonces, y también te puedo sumar ahí cargas de que vuelo hasta Europa, que es una tarifa más alta. Entonces, en promedio, todo eso me dará tal vez la tarifa promedio 1.20 por 100.000 kilos, ponerle. De ahí se saca el promedio. $120.000, podría ser. Mercancías peligrosas también, ¿verdad? Sí, modo mercancías peligrosas también. Me explica un poco el mecanismo, cómo es, porque es como más meticuloso tratar con ese tipo de mercancía. Correcto. Nosotros estamos autorizados como línea aérea a mover cualquier tipo de mercancías peligrosas. Todas las clases las podemos mover desde la 1 hasta la 9, siempre y cuando el libro IATA lo permita y no tenga ninguna restricción. Cosas que el libro IATA, ya oyéndote el libro IATA, puede ser de que la clase 3, el UN número tal, diga de que sí que se puede mover en aviones de carga, pero no en aviones de pasajeros. Entonces ahí, a pesar de que yo esté autorizada para moverlo, a pesar que yo esté autorizada para mover esa clase, pero ese tipo de UN específicamente no lo puedo mover porque el libro IATA lo prohíbe. Para poder mover ese tipo de mercancías peligrosas, yo necesito trabajar con una agencia de carga que tenga a su personal autorizado para mover ese tipo de mercancías también. Porque, o sea, en ese movimiento de mercancías peligrosas hace una parte el operador y también el shipper, el expedidor. Entonces ellos hacen su parte y yo hago mi parte. Ahora, si vos me traes tal vez un tipo de mercancía de que yo tengo dudas para moverlo, entonces yo te digo, mira, dame la shipper, la ficha técnica. Entonces la ficha técnica del producto ahí te dice si es o no mercancía peligrosa. Ya, por lo general, ese tipo de productos, o sea, es más caro moverse. Cuesta, y de hecho yo te cobro el 50% más de la tarifa base, sin descuento. Ahí no te aplico ningún tipo de descuento. 50% más de la tarifa base, aparte que te cobro $85 por UN que te voy a mover. Si me das tres tipos de UN diferentes, te cobro $85 por cada UN. ¿Cuál es la tarifa base? La tarifa base para mercancías peligrosas, para agencias, $142.50. Para mostrador, $172.50, más los cargos normales que apliquen, dependiendo del destino. Si va a Estados Unidos, hay unos cargos. Si va a Centroamérica es más favorable los cargos. Si va a Europa es más alto. O sea, ahí ya va en dependencia de todo eso. Cualquiera podría pensar, o no cualquiera, sino más bien alguien que no está muy familiarizado con el tipo de servicio que ustedes brindan, puede pensar que uno solo puede hacer un envío de un objeto grande, pues. No, pero aquí nosotros realizamos envíos personales. De hecho, a diario movemos carga, efectos personales a Cuba, que es el destino más frecuente, ¿verdad? A Estados Unidos, Norteamérica, la gente que tiene sus familiares allá, uno tiene la idea de que solamente de allá, de Estados Unidos, le envían a la gente acá a Nicaragua. No, aquí hay bastante gente, cantidad, de que envían cargas para Estados Unidos, que sus efectos personales, que tal vez unos muebles bonitos que le gustó. Claro, todo lo que va a Estados Unidos lleva un control más riguroso, ¿verdad? Y lleva más revisión, lleva otra serie de procedimientos, pero sí se puede enviar. Envían mesa, mandan bastantes de esas sillas de mimbre, de masaya, bastantes productos de masaya, correcto, bastante, nosotros movemos bastante eso, almíbar, cosas de comer, comestibles, también nosotros movemos eso, también, fíjate, o sea, bastante gente de que uno diría que va a estar enviando, porque realmente vos sabes de que un costo, un paquetito pequeño de 9 kilos a Estados Unidos son casi $90 realmente. Y fuera de que va a pasar un chequeo allá y todo eso, pero la gente lo manda, fíjate. ¿Mandan cajeta? Mandan cajeta, mandan almíbar, pinol. ¿Nacatamal? Mandan. ¿En serio? ¿Lo mandan? Sí, lo mandan. Y me decía que Cuba es uno de los destinos... Cuba bastante. Hay gente que bastante paquetería de 9 kilos envían. Por lo general, ellos envían esa cantidad por lo que allá entrando a Cuba tienen una restricción. ¿Sí? Creo que por 9 kilos no le cobran, no sé cuánto. Y entonces ellos mandan siempre paquetes de 9 kilos. El paquete normal cuesta $74.50. Sí. Pero si es un cliente frecuente, que por lo general todos mis clientes de Cuba son ya frecuentes, contaditos, 3, 4 te puedo decir, yo ya les doy una tarifa más favorable. Les bajo tal vez sus $10 por envío y me mandan hasta 30, 40 bultos de un solo. O
sea, por semanal 40 bultos. En cuanto a las flotas de aviones que utilizan para mover, Airbus y Embraer. Airbus 319, 320, 321 es más grande y Embraer 190. esos son los más frecuentes. Sí, esa es la flota que tenemos acá. Bueno, también tenemos unos ATR que operamos. Se les mete carga, pero no mucho, por lo que, o sea, es restricto. El ATR no tiene aire acondicionado en la parte de las cabinas, entonces no podemos llevar animales vivos ahí. En los Embraer tampoco podemos llevar animales vivos porque las cabinas no están presurizadas. Entonces, más que todo, se les mete carga, pero los que levantan más carga y como que más sin restricción son los Airbus. Adicional, también movemos restos humanos. ¿En serio? Sí, movemos restos humanos y los restos humanos, pues sí, los movemos en los Airbus siempre, solo en los Airbus. Y este tipo de aviones son calificados como cargueros, ¿verdad? Mira, o sea, no carguero, ¿verdad? ¿Sí? Son de pasajeros, pero sí tienen sus cabinas para carga. Sí tienen. Y levantamos, a ver, te puedo decir, un 320 me levantará tal vez unos 2.500 kilos, un 321 3.000 kilos, sí levanta carga. ¿Y los destinos? ¿Siguen siendo los que me Siempre, mencionas? sí, los destinos que te mencioné, de hecho, los aviones que nosotros tenemos, ¿verdad? Saliendo de Managua van Managua Salvador, Managua San José, Managua Miami. Esos son los destinos directos. Y ahí nosotros logramos conexiones, ¿ya? O bien sea el destino final. Si el destino final es Salvador, ahí quedó. Si el destino final ponerle es Los Ángeles, entonces lo puedo mover. Managua Salvador, Salvador Los Ángeles. O Managua San José, San José Los Ángeles. O bien Managua Miami, y después de Miami a Los Ángeles lo muevo, pero vía terrestre. O bien en conexión con otra línea aérea. ¿La frecuencia en un mes, por ejemplo? Nosotros vamos y ahí ahorita tengo 2 vuelos al día a Miami. ¿Sí? A Salvador tenemos 3 vuelos, a San José 2 vuelos. ¿Y qué cantidad de aviones están haciendo? Bueno, no estoy entendiendo. ¿Qué cantidad de aviones están haciendo ese tipo de vuelo? ¿Su frecuencia? Su frecuencia, a ver, te digo 2, Miami 2, te dije, ¿verdad? Sí, 3, 5, 7 aviones al día. 7 aviones al día. ¿Esa es la capacidad que tienen ustedes o...? No, bueno, vos sabes que eso ya viene en dependencia de los permisos que tenemos con el aeropuerto, cómo cuadran y eso. Ahorita por temporada alta son 7 aviones. Ya cuando es la temporada baja la frecuencia. Pero ahorita como estamos en temporada alta estamos así. Bueno, y a futuro, ¿cómo ven ustedes la estancia en Nicaragua? No, estamos para quedarnos. De hecho, sí, o sea, ya por tradición y eso, sí, somos una empresa estable, ¿verdad? La idea, bueno, seguir operando y sí, de hecho, crecer como en el área de carga, ¿verdad? Pero la verdad es que, bueno. ¿Crecer en cuánto, por ejemplo? ¿En qué porcentaje o en qué techo me 30%, encuentro ahorita? 30%. ¿Más o en qué techo se encuentra ahorita? Más del que tenemos ahorita. ¿Cuánto tienen ahorita? Más de 100.000 kilos mensuales, 130.000 kilos. Ah, bueno, eso es excelente. Y bueno, y de hecho la forma, ¿verdad?, para lograr ese crecimiento, ya sea con frecuencia extra de aviones o bien con la modalidad de moverlo con otras líneas aéreas que tienen tal vez más espacio o tal vez con la vía multimodal terrestre. Managua San José un ejemplo terrestre o Managua Salvador terrestre y de ahí que lo levanten nuestros aviones con ya nuestra flota. ¿Aspiraciones a modernizar el sistema? Claro, de hecho nosotros estamos constantemente modernizando, no sé si vieron las noticias, ¿verdad? Que ya estamos en Star Alliance, ya entramos así casi como un mes y de hecho sí, estamos siempre con vías a la modernización, cambios de sistema, todo para mejoría, todo para la mejor. La seguridad. Claro, la seguridad, que es lo primordial, de hecho por lo que somos avión de pasajeros. Bueno, creo que es como pregunta de cajón. ¿Cómo 4 años me decía? Sí. 4 años. Bueno, quiere decir que ustedes están, vamos a ver, del 2008. 2008 podríamos decir, ¿verdad? Sí. Anteriormente trabajaban con carguero. Con carguero. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias.